Bash Kenahante, ¿qué vas a comer? Hola, ¿cómo están mis amigos? Algunos me han preguntado cómo se dice comer en la lengua maya. Sería hanal. Tené bikanen hana. Yo ya voy a comer o yo voy a comer. Entonces, hana. Kosh hanal. Lela on. Este es aguacate. Hachki, cuando tú quieres decir algo sabroso, delicioso, rico en la comida, se dice hachki. Hach es un intensificador para exagerar la cosa, es decir, riquísimo, delicioso. Entonces, hachki. Este es pepino, le ponemos su aderezo. Hachki. De aquí hicimos unas zanahoria con aderezo. Zanahoria en maya no hay, entonces por lo tanto lo vamos a pedir prestado. Zanahoria, solo cambia el tono, así como el pepino igual. Entonces, ¿cómo se dice hana? Hana es comer en la lengua maya. Kotenhana, vas a invitar a una persona que venga a comer. Kotenhana, si tiene algún nombre, le dices Kotenhana, Kotenhana Arturo, ven a comer Arturo. Kotenhana José, ven a comer José. Si son varias personas, pues tú les vas a decir Kotenesh, Kotenesh Hana. La terminación esh se refiere a ustedes, o sea, bueno, personas en plural que se refiere a ustedes. Kotenesh, Kotenesh Hana, Kotenesh Hana. Entonces, vengan a comer Tinhuetel conmigo. Entonces, ya saben cómo se dice Hanal. Entonces, ¿cómo podemos decir muy rico, riquísimo, hachki? Y bueno, lo acompaño con una galletita, pues la galletita igual no tenía nombre, pero podemos decirle galleta. Y listo. Bueno, faltó algo, wocha, pues mi agua, puede ser wocha, o sea, mi agua, en este caso pues es horchata, ¿no? Uti alin lukik inwoch. O sea, lukik es para que yo pueda tragar con sencillez lo que es la comida. Uti alin lukik. Lukik seb inwoch. Del seb viene de algo rápido que puedes tragarlo de manera más rápida y sencilla. Por lo tanto, en una comida es importante para acompañarlo. Inwoch mi agua. Sale pues, les envío saludos. Mi nombre es José Javier Maicham. Espero que hayan aprendido un poquito de la lengua maya.